Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos de una obra que, bueno, es fundamental. La peste de Albert Camus. Tenemos aquí unos pasajes que pintan un cuadro intenso, ¿verdad?, de Orán bajo el asedio de la epidemia. La idea es explorar cómo se captan esos primeros signos, la vida bajo cuarentena, las reacciones humanas. Queremos sacar las ideas clave, los momentos más impactantes de estos textos. Exacto. Y ver cómo Camus, a través de ese narrador misterioso al principio, usa esta situación tan extrema para hablar de cosas universales, ¿no? La separación, el exilio, la solidaridad o la falta de ella, el absurdo, la fe, la rebeldía. Eso es. Y nos fijaremos en los personajes, claro, y en cómo cada uno vive esa experiencia, tanto individual como colectivamente. Perfecto. Pues, si te parece, empezamos por el principio, ¿no? Cuando algo raro empieza a pasar en Orán. Esas ratas. A ver, vamos a desgranar esto. Todo empieza de una forma extraña, casi como si no fuera en serio. Ratas muertas, por todas partes. El portero del Dr. Ryu, Michel creo que se llama, Sí, Michelle. encuentra 3, luego una docena. Al principio como que se le quita hierro, ¿no? Una molestia. El juez Otón las menciona como de pasada. Totalmente. Y esa es la primera señal, claro. La reacción inicial es de fastidio, no de alarma real. Se buscan culpables, se piensa que es una anécdota, como dice Río al periodista Rambert, algo para un reportaje curioso y ya. Pero es que la cosa escala. Pero vamos, de unas pocas a cientos, miles, fábricas, almacenes, por todos lados. El dato ese de Ransdorf es tremendo. Más de 6.200 ratas recogidas y quemadas en un solo día, el 25. Es brutal. Ahí ya sí que la gente empieza a inquietarse de verdad. La prensa se hace eco, claro. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? Ponen un servicio de derratización. Pero parece más una reacción para calmar a la gente que otra cosa, ¿no? Sí, más reactiva que preventiva o que entendiendo la gravedad. Es fascinante cómo algo tan visible, tan masivo, tarda tanto en percibirse como una amenaza seria. Supongo que refleja esa tendencia que tenemos a negar, ¿no? O a subestimar lo que rompe nuestra normalidad. Exacto. Solo cuando empiezan a morir personas, como Michel, el portero, o Camps, el del Orfeón, y los médicos empiezan a sumar casos, pues ahí ya, la realidad de una epidemia se hace innegable. Rio y su colega Castell son los primeros que se atreven a decir, oye, parece que es la peste. Y eso que se suponía que ya no existía en climas templados. Claro, eso añade desconcierto. Se consideraba algo del pasado, exótico casi. Y en medio de todo esto empezamos a conocer a los personajes que van a ser clave. Está Ryu, el doctor. Él está en el centro de todo, médica y moralmente. Sí, Ryu. Envía a su mujer, que está enferma, fuera de la ciudad justo antes de que cierren todo. Recibe a su madre, que es como una presencia tranquila, verdadera. Él es muy pragmático, centrado en la acción, en hacer lo que tiene que hacer. Totalmente. Ryu es la ética en acción, digamos. Su manera de rebelarse contra el absurdo de la peste es combatirla día a día, paciente a paciente, sin grandes discursos, sin esperar nada trascendente. Y su madre, sí, es como un punto de calma en medio de la tormenta. Luego está Taru. Me parece un personaje fascinante. Es como un observador, casi distante al principio, ¿no? Con sus cuadernos donde lo apunta todo. Sí, sí. Desde el viejecito que escupe a los gatos, que por cierto, menudo personaje. Sí, curioso. En un mundo donde Dios parece ausente o indiferente al sufrimiento. Esos cuadernos son su forma de intentar comprender, y esa paz interior que busca está muy ligada a una reflexión profunda sobre ser cómplice del mal, como luego se ve. Interesante. Y luego tenemos a Joseph Grant, el empleado municipal. Un tipo, bueno, un poco gris, ¿no? Humilde, luchando siempre por encontrar las palabras adecuadas. Sí, exacto. Tanto para pedir un ascenso que le prometieron hace años como para escribir la primera frase de su libro. Esa frase que nunca acaba. Ah, la famosa frase. Una mañana de mayo, una elegante amazona. Sí, sí. ¿Qué papel juega él? Parece casi secundario al principio. Pues Camus, a través de Ryu, lo señala como el verdadero héroe. Y es muy potente, no por hazañas, sino por su bondad callada, su constancia. Esa lucha con las palabras casi simboliza la dificultad de todos para expresar lo importante, ¿no? Pero su compromiso silencioso con los equipos sanitarios, a pesar de ser un tipo aparentemente insignificante. Eso es un heroísmo cotidiano que Camus valora muchísimo. Qué curioso. El contraste quizás sería Rambert, el periodista de París.
atrapado allí, lejos de la mujer que ama. Claro. Su única idea al principio es escapar, volver a su vida, a su amor. Choca con Ryuk, con la burocracia. Rambert encarna el derecho a la felicidad individual, ¿sabes? El amor personal frente a la obligación colectiva. Ese conflicto con Ryu al principio es muy interesante. ¿Qué va primero, la lucha común o mi propia felicidad? ¿Y cómo evoluciona él después? Eso es clave para entender la idea de solidaridad. Y luego está Cotard, el más... Enigmático al principio. Intenta suicidarse, pero llega la peste y parece que le sienta bien. Se vuelve sociable, se mete en el mercado negro, parece cómodo en medio del caos. Es un poco siniestro, ¿no? Sí, totalmente. Cotard es la otra cara. Para él, la peste es una especie de liberación. El miedo de todos, el estado de excepción, como que diluye su propio miedo a la justicia por algo que hizo antes. Se siente seguro, anónimo, en medio del desastre general. Prefiere estar sitiado con todos, dice, a estar preso solo. Es un personaje que muestra que una desgracia pública puede ser un refugio para algunas angustias privadas. Uf, qué complejo. Y nos falta el padre Panelows, el jesuita erudito. ¿La perspectiva religiosa? Y el escándalo del mal, del sufrimiento que no entendemos. Su evolución desde el primer sermón al segundo es uno de los puntos más interesantes para ver cómo Camus explora los límites de la fe frente al absurdo. Vale. Y entonces llega la orden oficial. Declaren el estado de peste, cierren la ciudad. Y ahí todo cambia. El sentimiento que domina es el exilio, ¿verdad? Totalmente, es la palabra clave. Un exilio en muchos sentidos. Físico, claro, para los que quedan separados, pero sobre todo un exilio interior, emocional, para todos. La separación de los seres queridos se convierte en el sufrimiento principal. ¿Y cómo lo describe Camus? La comunicación se vuelve casi inútil. Telegramas de 10 palabras. Sigo bien, cuídate, cariños. Cartas que no llegan o que cuando llegan ya no tienen sentido. Se pierde la conexión con la realidad del otro. Y se pierde la capacidad de pensar en el futuro. Solo queda el presente, que es monótono y angustioso, o el pasado, la memoria. Pero incluso la memoria se desgasta. Esa parte es brutal. Cómo los rostros queridos pierden carne, dice. Se vuelven abstractos. Un descarnamiento moral y físico. Y esa sensación de estar cogidos en la misma red que al final iguala a todos en la desgracia. Sí, porque el absurdo, en este caso la separación forzada, ataca nuestra necesidad básica de conexión, de sentido compartido. Al principio, el amor por el que está fuera puede ser un motor, pero la duración, la impotencia, acaban metiendo a todos en la misma sensación de espera vacía. Y ante ese encierro, esa amenaza, ¿cómo responden? Vemos, por un lado, la lucha organizada, los equipos sanitarios. Ahí está la rebelión activa. Ryu, claro, Tarrou, que es quien impulsa las formaciones voluntarias, es la solidaridad como respuesta ética, y ahí vemos a Gran que se une sin dudarlo. Y Rambert, Que después de intentar escapar por todos los medios... tiene esa conversación clave con Ryu y Tarrou sobre la vergüenza. Y decide quedarse. Es un momento potentísimo cuando dice algo así como que puede haber vergüenza en ser feliz uno solo. Elige la solidaridad. Fuerte. Pero no es la única respuesta. Tenemos a Cotard, que decíamos que florece. Cotard es la adaptación. Bueno, oportunista no. El caos le beneficia. Prospera con el mercado negro y, sobre todo, se siente liberado de su angustia personal. Integrado, curiosamente, porque el orden normal ha desaparecido. Algunos encuentran su sitio en el desastre. Y la respuesta religiosa. Panelú. Su primer sermón es durísimo. Hermanos míos, habéis caído en desgracia. Hermanos míos, lo habéis merecido. Uf. Sí, ese sermón es la teología más clásica intentando dar una explicación divina a lo inexplicable. Culpar a las víctimas para salvar la idea de un Dios justo. Pero como decías, lo interesante es cómo evoluciona. Aquí es donde se pone denso filosóficamente. La muerte del hijo del juez Othon. Una escena terrible. El sufrimiento inocente. Eso lo cambia todo, ¿no? Es el punto de inflexión total para Panelou. Ve el sufrimiento absoluto, inmerecido, el escándalo que ninguna teología puede justificar fácilmente. Y su segundo sermón, es mucho más ambiguo, casi herético. ¿Qué dice? Ya no habla de merecimiento, plantea una elección radical, o creerlo todo, amar a Dios
incluso aceptando ese sufrimiento infantil que nos revuelve por dentro, o negarlo todo. Propone lo que llama un fatalismo activo. O sea, hay que luchar contra la peste, unirse a los equipos, como él mismo hace. Ah, él se une. Sí, se une. Pero al mismo tiempo hay que aceptar el misterio, lo incomprensible del sufrimiento. Es una fe llevada al límite. Y su muerte después, aferrado al crucifijo pero con síntomas raros, deja abierta la interpretación. Eligió esa fe total. Oh, qué fuerte. Mientras tanto, la vida en Orán se vuelve una rutina sombría. Cines que repiten la misma película, se bebe mucho alcohol, porque el vino puro mata al microbio, dice la gente. Sí, surgen supersticiones, profecías, el miedo crece, la desconfianza. Y esa imagen del atardecer, la gente caminando por las calles en silencio, un pisoteo interminable y sofocante. Es terrible. Es la descripción de una sociedad que intenta seguir, pero que está minada por dentro, por el miedo, la monotonía, la falta de futuro. Y la muerte. La muerte se industrializa. Esa parte es demoledora, sí. La deshumanización total de los entierros. Primero se prohíben los velatorios, luego fosas comunes, y al final Los tranvías llevando cadáveres al horno crematorio fuera de la ciudad. es la pérdida total de la individualidad. Una imagen desoladora. Sí, muestra cómo una situación así puede aniquilar los ritos que nos ayudan a procesar la muerte, a mantener la dignidad. Las personas se convierten en cifras, en material de desecho. Es como la victoria del absurdo sobre el valor de cada vida. Pero incluso ahí, Camus mete momentos de humanidad, ¿no? De conexión, la conversación de Rios y Tarrou en la terraza, y ese baño en el mar que hacen juntos. Ese baño es clave, es una tregua, un acto de rebelión silenciosa contra la peste. Es reafirmar la amistad, el valor del momento presente, la alegría simple del cuerpo, del mar, escapar por un instante de la ciudad aplastada, una felicidad robada al absurdo. Y es entonces cuando Tarrou cuenta su historia personal, ¿verdad? El trauma de ver a su padre, que era fiscal, pedir la pena de muerte. Su rechazo a cualquier forma de matar. Exacto. Ahí se revela qué le mueve. Tarrou no solo lucha contra la peste biológica, sino contra la peste moral, la complicidad con cualquier sistema que mate o justifique matar. Su objetivo es ser una especie de santo sin Dios, alguien que elige la compasión, estar del lado de las víctimas, intentar hacer el menor daño posible. Y esa definición de santidad como un conjunto de costumbres. Es muy importante. Una ética práctica, terrenal, basada en la acción, en la empatía, no en la fe trascendente. Y volvemos a Grant, el héroe según Ryu. Con su frase inacabable. Parece casi ridículo, pero Ryu le da una importancia enorme. Porque para Camus esa lucha suya, modesta pero tenaz con las palabras, ese deseo de perfección en algo tan suyo, refleja la misma bondad y constancia que pone en ayudar en los equipos sanitarios. Es el heroísmo de lo cotidiano, el que sigue haciendo lo correcto sin esperar nada, solo porque cree que hay que hacerlo. La respuesta humilde pero firme al sinsentido. Tiene sentido. Pasa el tiempo y hacia enero las estadísticas empiezan a mejorar. La peste parece que remite. Sí, empieza a bajar. Renace la esperanza, aunque con mucha cautela. La gente empieza a hablar del después, de reorganizar sus vidas. Vuelve a aparecer un gato por ahí. Una señal de normalidad. Para alegría del viejo de los gatos, imagino. Seguro. Y la prefectura anuncia la reapertura de las puertas, tras un tiempo de precaución. Para la mayoría, claro, es la liberación. Pero para Cotard... Para Cotard es el fin de su refugio. Se ponía nerviosísimo. Intenta convencer a Tarrou de que la normalidad no volverá, de que siempre pasan cosas. Porque la vuelta a la normalidad es la vuelta de la ley para él, ¿no? Exacto. Su miedo personal vuelve con fuerza cuando el miedo colectivo desaparece. Se confirma que su bienestar dependía del desastre general. Y la escena de la reapertura. En la estación. Alegría total, abrazos, Rambert se reúne por fin con su amada, pero Rius dice que es una alegría confusa y cegadora. Claro, porque el final de la prueba no borra lo vivido. La alegría del reencuentro está teñida por el recuerdo del sufrimiento, por el vacío de los que no están. La felicidad recuperada siempre tendrá, para ellos, la conciencia de lo frágil que es, de lo perdido. Y los destinos finales se cierran. Cotard pierde la cabeza, dispara desde la ventana y lo detienen. Una última explosión de ese caos que le daba cobijo. Sí,
Es su incapacidad total para volver a la normalidad, a la ley. El colapso final, cuando desaparece su protección. Y la tragedia de Tarro, que muere justo al final, cuando parecía que ya había pasado lo peor. Es quizás el golpe más cruel del absurdo. Tarrow, que tanto luchó, que tanto buscó la coherencia ética, muere de peste de forma casi irónica, al final de todo. Pierde su batalla personal, pero Ryu recalca que muere lúcido, manteniendo su rechazo al mal hasta el final. Su muerte subraya que la lucha contra el absurdo es constante y no siempre tiene recompensa. Y Ryu sobrevive, y nos confiesa que él es el narrador, porque escribe, que ha ganado, que ha perdido. Reus escribe para dar testimonio, para hablar por todos, dice, del sufrimiento compartido, del amor, del exilio, de esa solidaridad tenaz. Para no ser de los que callan, ha ganado conocimiento sobre la condición humana, amistad, pero vive con la memoria del dolor y sin la esperanza que movía a Tarró. Ha aprendido que la salud, la felicidad, la normalidad son conquistas siempre precarias. Así que, al final de todo, esta crónica de Orán es mucho más que la historia de una epidemia, ¿no? Es un espejo. Totalmente. Nos muestra que la peste, ya sea una enfermedad, una guerra, una ideología totalitaria, cualquier mal absurdo, saca lo mejor y lo peor de nosotros. Lo frágil que es nuestra normalidad, lo fácil que es caer en la negación o el egoísmo, pero también nuestra capacidad para la compasión, la solidaridad, la rebelión contra el sufrimiento. Y esa advertencia final, que el bacilo de la peste nunca muere ni desaparece del todo, que espera paciente en los muebles, en la ropa, y que volverá, pone los pelos de punta. Es la conclusión lúcida de Camus, sí, nada complaciente. Nos recuerda que la lucha contra las diferentes formas de peste es una tarea que nunca acaba. Necesitamos vigilancia, memoria, solidaridad, siempre, porque el potencial para el desastre, para el absurdo, está ahí, latente, bajo la superficie de nuestras ciudades dichosas. Nos deja pensando mucho. Si la crónica quería decir que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio, ¿cómo aplicamos eso hoy? Frente a las crisis que vivimos, las divisiones, las pestes sociales o políticas. ¿Qué significa intentar no ser un apestado, como buscaba Tarró? ¿Cómo se vive esa santidad laica, esa compasión activa? Esa es la gran pregunta que nos deja el libro, ¿verdad? ¿Cómo ejercemos esa solidaridad? ¿Cómo resistimos la deshumanización? ¿Cómo nos ponemos del lado de las víctimas en nuestro día a día? Una cuestión para seguir rumiando. Sin duda. Ha sido una exploración intensa, ¿eh? Una obra que sigue golpeando fuerte. Gracias por acompañarnos en este análisis.